nos habíamos quedado en un aspecto interesante para aplicarlo a nosotros. Es que la primera conversión en San Ignacio es vivir en gran austeridad, vivir en pobreza. Es el primer aspecto de una conversión. Para nuestro tiempo, podríamos decir que es o sea, poder hablar del consumo y del consumismo en una ecología integral. Ese sería en los tiempos modernos nuestro aspecto de pobreza. ¿Cómo podemos vivir esto? Tratando de imitar este primer paso, que es un paso gigantesco para Íñigo. Regala sus vestidos, regala su mula, y empieza a pedir limosna. La limosna la reparte entre gente más necesitada. Podríamos hacer un resumen, les mandamos el artículo, son como unas 20 páginas sobre consumismo. Por si no lo pudieron leer todos, les resumo el artículo del Financiero, el consumismo en una ecología integral. Bueno, grandes autores como Maslow, en su libro Motivación y Personalidad, cataloga las necesidades del ser humano porque es una necesidad del consumo. Pone un orden de preeminencia en el progreso humano. Consumo de cuestiones fisiológicas que necesitamos para nuestro cuerpo, de propiedades indispensables, luego de seguridad, luego viene de amor y de autoestima. Todo tiene que girar alrededor de una cultura sana. Algunos autores sintetizan esta distinción entre necesidades primordiales y materiales, esenciales y superfluas, insustanciales y artificiales. Encontré un texto de Santo Tomás de Aquino que es muy interesante. Escribe pues varios siglos antes de Marx y dice Santo Tomás: mientras que los bienes sensibles nos cansan, cuando los poseemos, los bienes materiales, los bienes espirituales, al contrario, los amamos más cuanto más los poseemos, porque estos no se gastan ni se agotan y son capaces de producir en nosotros una alegría siempre nueva. Suma teológica, prima secunde, cuestión segunda, artículo primero, a 3. Bueno, nada más comentando brevemente esto de Santo Tomás. Cuando Lonergan habla como algo previo al conocimiento, caer en la cuenta de que tenemos un deseo irrestricto de conocer y de amar. Todos los demás deseos se saturan y llegan un momento en que ya no producen el efecto agradable o de alegría que deberían producir cuando se ensayan estos deseos que tienen ciertamente algún valor por primera vez. Pero son deseos que se saturan. Los irrestrictos deseos son el de conocer y de amar. Yo les pongo a los alumnos el ejemplo de Sardanápalo, ya en la decadencia del imperio persa, que decía él que él podía construirle y regalarle una estatua en oro a la persona que le dijera, que le enseñara cómo experimentar un nuevo placer. Había experimentado todos los placeres imaginables y ya estaban saturados, ya no le producían ni alegría, ni gozo, ni nada. Bueno, este ejemplo de Sardanápalo, la decadencia del imperio persa, pues nos habla, nos confirma de esta famosa frase de Santo Tomás de Aquino. Entonces, aquí la autoapropiación de esto sería, acuérdense que estamos hablando de que el conocimiento de los valores no es para verlos como espectadores, sino para apropiarlos, ser actores ante los valores. Estamos hablando de la conversión, hemos explicado ya muchos aspectos de ella. Entonces, ¿cómo podemos asimilar nuestra propia conversión? Vamos a seguir viendo el libro de Arturo Sosa, en que le van preguntando sobre cómo la conversión
de San Ignacio sigue teniendo mucha influencia en la vida de él y de los jesuitas y de los que trabajan en las obras de los jesuitas. Bueno, entonces, no sé si, no se trata de que ustedes, digamos, como que se exhiban aquí en público y digan, oye, yo tengo estos defectos, soy consumista empedernido y todo. No, se trata de que todos hagamos una reflexión propia sobre el consumo y el consumismo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que fomenta una verdadera cultura no es lo efímero, no es lo falso, no es el éxito social, que es lo que cultiva el consumo, sino el consumismo, sino tener ese consumo de bienes colectivos, no centrados en nosotros mismos, sino también para poder comunicar nuestros bienes. Y el solo crecimiento económico, porque algunos dicen, bueno, usted está contra el crecimiento económico. No, el verdadero crecimiento económico, sin auténtico progreso social y ético, degradaría al ser humano. Esto es muy importante. Entonces, cuidar y mejorar nuestra casa común supone una conversión y una revisión profunda de los modelos de producción y de consumo. Eso como un cambio en el mundo. De hecho, en el último documento que el Papa Francisco, que ahorita estoy estudiando, que se llama La poesía de los pobres, acuérdense que poesía viene de hacer, de poesis, poesios en griego. ¿Qué es lo que hacen los pobres? Ante esta pandemia los ha arruinado más. ¿Qué se puede hacer para cambiar este mundo? Entonces, cultivar el despilfarro y el descarte, pues nos lleva a convertir, por ejemplo, para todos, no nomás para nosotros, para todos, por ejemplo, el mar en un enorme basurero. Recuerden que Chesterton escribía que la finalidad de la vida es la apreciación. Y tener muchas cosas que no se aprecian no tiene sentido. ¿Y cuánta gente tiene cosas acumuladas que no tiene sentido? ¿No? Aquí a propósito de la comunicación, algunas personas me lo han contado y pues no, a mí me da un poco como, no me río, pero un poco pues, sí, de lástima. Cuando quiero regalar una cosa, dice, voy a ver qué es lo que me sobra. Ah, ya encontré esto para regalarlo. Pero acuérdense que el regalo tiene relación con la muerte. Si no regalo algo que yo estimo, no tiene sentido el regalo. Es una cosa superficial. El regalo tiene sentido si muere para mí, para que viva en el ser querido. Aunque sea una cosa que no tenga enorme valor metálico, sino que tenga un valor para la persona. Esto nos habla Chesterton del aprecio de las cosas. Todo esto nos va llevando a hacer un examen más profundo del consumo y el consumismo en nuestra vida. Termino finalmente con una cita de Erich Fromm que dice, si soy lo que tengo y eso se pierde, entonces ¿quién soy? Una frase tremenda. Bueno, entonces, nada más levanten la mano. No se trata pues de que digan si esta reflexión les ayudó a vivir en ese sentido profundo, moderno de la pobreza evangélica. Levanten la mano. Yo ya lo hice, sí tengo muchas cosas de consumismo, pero las estoy moderando, ¿eh? Por ejemplo, ya estoy viendo que esta máquina ya tiene 15 años, está muy vieja, la tengo que cambiar. Pero no es por consumismo, sino es que realmente es necesario, ¿no?
Y cambiar por cambiar, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo sí levanto la mano. Ya hice mi reflexión propia sobre este aspecto de la conversión. Ya también Lourdes ya hizo su examen. Carlos, también Raúl, también Montserrat, también Isabel. Bueno, pues ya hicieron su examen y eso es valioso. Sobre eso mismo, pero ya no tan explícitamente, vamos a seguir reflexionando sobre las preguntas que le hacen al general de la compañía, Arturo Sosa. No sé si Lourdes les llegó la fotocopia de estas preguntas, ¿sí? Sí, sí. De hecho, ahorita mientras se conectaba hicimos la tarea. Así que... Ya estuvieron viéndolas. Sí. Ok. Sí. Por ejemplo, vamos a seguir para terminar este capítulo. Hay esta pregunta, por ejemplo, en la página 27. Ignacio pasa por crisis muy profundas y a veces largas en su proceso de conversión. ¿Qué aprendes de ellas? ¿Cómo interpreta las tentaciones suicidas que tuvo en algún momento de su vida? Dice, la mayor tentación del ser humano es disponer de su propia vida en lugar de entregarla. Fíjense, esta es la respuesta de Arturo Sosa, ¿no? Extraordinaria respuesta, ¿no? La mayor tentación de un ser humano es disponer de su vida en lugar de entregarla. Acuérdense de aquella frase que dice el padre Rupe que deben de tener todos nuestros estudiantes en la universidad, ¿no? Ser para los demás. El suicidio es un acto de mayor disposición de la vida que una persona consciente y libre con sus actos puede hacer. Dispongo tanto de mi vida que me mato. Dando un salto a esta respuesta, nos encontramos que Arturo señala en el Evangelio cómo también Jesucristo pasa por esta angustia cuando pues se va a enfrentar a una muerte en que va a haber traición, va a haber humillación, va a haber acusaciones falsas, bueno, todo el proceso y esto lo está previendo, y entonces, ¿cómo va a solucionar eso? La oración del huerto. Que pase de mí este cáliz para que no lo beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la aceptación de los problemas, de los obstáculos, y la oración de petición para superar la crisis. San Ignacio, en los ejercicios espirituales, hace alusión un poco indirecta a este pasaje y dice que los ejercicios nos tienen que ayudar para salir de nuestro propio amor, querer e interés. Salir de nuestro propio amor, querer e interés. Una frase muy concreta, pero es una de las finalidades de los ejercicios espirituales. Entonces, esto pues nos lleva a una profunda conversión. La siguiente pregunta de Arturo es, ¿usted ha sufrido una crisis así? Bueno, dice, ha habido momentos en que no encuentro mucho sentido, ¿no? Y eso yo creo que nos pasa en algún momento a todos, de decir, bueno, ¿y qué hago yo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Como que nos desilusionamos de nosotros mismos. Y no es que no hagamos nada, no es que no tengamos ideales, no es que no tengamos sueños, pero que esos en un momento se obnubilan, se opacan, y entonces también tenemos esta crisis. Y lo único que tenemos que hacer es
la crisis del sentido de la vida, pues superarlas fomentando el sentido profundo de la vida, que está en la trascendencia, en la esperanza, en el más allá. Yo en el último artículo decía una frase: la vida tiene sentido si la muerte tiene sentido. Y el sentido que le da la muerte a la vida es, la muerte nos habla de trascendencia. La siguiente pregunta: San Ignacio tiene, después de que baja de la montaña de Montserrat, recuerden que se queda un poco más de un año, o casi un año, en el pueblo de Manresa. Ahí es donde tiene esas tentaciones profundas, incluso de suicidio, de volverse a confesar, es decir, de una obsesión por el mal. ¿Cómo lo va a superar? La va a superar a base del discernimiento de espíritus, algo que Dios le inspira, que Él descubre en sí y que después va a ser importantísimo para la conversión y lo va a transmitir a los demás. Discernimiento de espíritus. Y ahí tiene una experiencia en ese riachuelo que se llama el Cardoner, tiene una experiencia mística que dice él que le cambió su vida. Si les platico qué era lo que él vio, dice uno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo fue tan profundo eso? Dice, yo veía 3 teclas muy blancas como teclas de piano. Entonces vi que estaban juntas y para él esa era la revelación de la Trinidad. Dice uno, oye, pero qué fantástica la interpretación de este símbolo, ¿no? Pues sí, así es, ¿no? La experiencia del Cardoner nos ayuda entonces a superar también estas crisis, cuando tenemos una visión simbólica de algo trascendente. La siguiente pregunta: aunque el discernimiento espiritual es un elemento central en el proceso de Ignacio, ¿cómo plasma en los ejercicios y en el modo de tomar decisiones fundamentales para la compañía? ¿O no es algo que nazca de él? ¿Qué recibe Ignacio del discernimiento en la tradición de la Iglesia y qué le aporta? Bueno, esta pregunta es muy importante, porque si estudia uno otros autores también de este renacimiento espiritual, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Felipe Neri, no encuentra uno, no que no se dé en sus vidas, pero de manera tan explícita, el discernimiento espiritual. Es una aportación que Dios le hace a Íñigo y que Íñigo hace a la Iglesia. Dice aquí Arturo Sosa, la clave está en Pentecostés, sin el cual la Iglesia, no hay Iglesia ni vida cristiana. Y ese es el discernimiento de espíritus. Hay personas que dicen que San Ignacio casi no habla del Espíritu Santo en los ejercicios. Pues se les olvida este rasgo, que es clave en los ejercicios. El discernimiento de espíritus. Y habla del espíritu humano, del Espíritu Santo, que es el que inspira nuestra vida. Entonces, aquí hay una dimensión práctica de esta tercera persona de la Trinidad. Y es clave en los ejercicios espirituales, el discernimiento del espíritu. Y también va a hablar en esas reglas de discernimiento de espíritus él dice, de las intuiciones, de los consejos que da el mal espíritu, en contraste con el buen espíritu, con el Espíritu Santo. Ahora dice, al final dice Arturo, dice, las reglas no son una receta, sino una luz para aprender y ver una situación que hay que experimentar. Esas son las reglas del discernimiento de espíritus. Es sobre las reglas del discernimiento de San Ignacio, que son muy escuetas, como todo lo que él escribe, son
como 7 y 7, las pone en diferentes aspectos de la vida. Ha sido muy estudiada y hay libros enteros en que tratan de ver todo el aspecto psicológico y espiritual de estas reglas de discernimiento de espíritus. Siguiente pregunta. ¿En qué momento percibe más la presencia de Dios al lado de Ignacio? ¿Son sus visiones o experiencias místicas posibles para entender para todos? Aquí contesta Arturo. San Ignacio va a descubrir al Señor en 3 cosas. Lo descubre en la oración. Lo descubre en la Eucaristía. Pero lo tercero es quizás lo más importante, porque esto como que nos suena obvio, ¿no? Los aspectos del espíritu, la oración y la Eucaristía. Pero también en el trabajo y en la vida comunitaria. Acuérdense la frase esa famosa que Nadal, el padre Nadal atrevía a San Ignacio, ¿no? Ser contemplativos en la acción. En la vida ordinaria, saber descubrir también las mociones de Dios. No son arrebatos estas visiones que lo saquen de la vida cotidiana, sino en la sensibilidad de poder encontrar a Dios en todas las cosas. De poder encontrar a Dios en todas las cosas. La siguiente pregunta es muy concreta. Le preguntan, el joven Íñigo creció sin madre. ¿Marcó esta situación su personalidad? ¿Busca de alguna manera la figura materna y de aquí deriva su devoción a la Santísima Virgen? Arturo le dice, bueno, yo no soy psicólogo ni puedo decir cuál era la psicología de Íñigo, pero ciertamente para mí la devoción mariana, en primer lugar, surge del espíritu podríamos decir, de la religiosidad popular en que se educó, tanto en el País Vasco como en España. Recuerden que si aquí tenemos la devoción a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de San Juan de los Lagos, en España también proliferan estas devociones. Pero ahora, es una devoción que está en su justa dimensión. No es como se dijo, casi como caricatura en algunos libros del protestantismo, que se eleva a la Virgen al nivel de Dios, ¿no? Les voy a contar una anécdota breve que me pasó en un avión que venía de Alemania a Atlanta, Estados Unidos. Ahora que están muy de moda los de Atlanta por la Serie Mundial, me acordé de esta anécdota. Venía yo en el avión, en la orilla, en el pasillo, y a un lado de mí venían dos chicas, bueno, no tan jovencitas, ya de mediana edad, ¿no? Y una estaba tomando el micrófono y a la otra le iba leyendo la Biblia. Y entonces yo dije, mira, son personas devotas, no están leyendo la Biblia. Y utiliza el micrófono del avión para leerle a la compañera la Biblia. Entonces, claro, no es que yo me metiera a ver qué estaban leyendo, pero pues oía, ¿no? Que en inglés estaba diciendo la Sagrada Escritura. Y entonces yo dije, pues serán religiosas. Entonces aquí así una ojeada, venían con unos pantalones así muy toscos y con unas botas. Dije, no, religiosas no son. No, religiosas no son. Pues, pero qué curioso, ¿no? Ya cuando terminaron como en media hora la lectura de la Biblia, empecé una
conversación que me inspiró el Espíritu Santo, porque hablar inglés 10 minutos, pues lo hago, pero hablé como 5 horas. Entonces dije, no, esto ya no es mío, esto es del Espíritu Santo. Y entonces yo le pregunté, oiga, ustedes son personas muy devotas, son personas religiosas que leen la Biblia. Y me dijo, sí. Dice, nosotros éramos católicas, pero ahora somos cristianas. Y le dije, bueno, ¿y se puede saber por qué ese cambio? Yo soy católico, le dije yo. Entonces estaba en ciencias religiosas, le dije yo, soy director de un departamento de ciencias religiosas de una universidad privada en México. Ah, qué interesante. Y entonces, pues sí me interesaría saber por qué cambiaron ustedes de religión. Y entonces me dijo ella, dice, porque ustedes adoran a la Virgen. Y dije, a ver, un momentito. Dije, ¿por qué la adoramos? Porque le rezan. Y entonces yo le dije, oiga, lo que el ángel le dijo a la Virgen, que es el principio de la Ave María, no se lo podríamos decir nosotros. Y entonces yo un poquito, no para presumir, pero para que viera que tenía conocimientos, le dije en griego, Aire María que jaritomene, joquirios metasú, el logomene singen en sí, el logomenos jocarposta escoilía su Jesús. Que es lo que le dijo el ángel, ¿no? En griego. Entonces quedó así, dice, ¿qué? ¿Usted sabe griego? Dije, sí, lo estudié porque quería aprender el Evangelio de San Lucas en griego de memoria. Y lo conozco buena parte de memoria en griego, sobre todo esos aspectos de la Virgen. Ay, dice, oiga, pues qué interesante. Pero mi pregunta es, no le puedo decir lo que el ángel le dijo a la Virgen, decírselo yo. Y entonces dice, no, pues como que sí. Dije, no, como que sí, pues claro que se lo puedo para mí yo decir, ¿no? Oiga, cuando visita a Isabel, ¿qué le dice? Isabel, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Lo que Isabel, y dice, mira aquí la Biblia inspirada por el Espíritu Santo, lo que Isabel inspirada le dijo a la Virgen. ¿Sí? No, pues sí. Ah. Y se lo podríamos decir nosotros, sí, pues es la Ave María. Ah, oiga, qué interesante. Y dijo, oye, cuando eran católicas, no les dirían que los católicos tenemos 3 cultos. El culto de latría, que es a Dios. El culto de Dulía, que es a los santos. Dulía, dulos, es siervo. A los siervos de Dios es diferente el culto. Y luego hay intermedio, hay el culto a la Virgen, que es de hiperdulía. La que es verdadera sierva de Dios. Y se quedó, oiga, ¿por qué no sabíamos esto? Pues le dije, pues sí, estando ustedes abandonando una religión que no conocen, pues se me hace como que no. Bueno, ya no les cuento más, pero ese es muy común, ¿verdad? Que no se le dé a la posición que Íñigo le da, porque Íñigo tiene mucha devoción a la Virgen. De hecho, cerca de su casa, cuando era general, está la iglesia de Jesús, que está la famosa Virgen de la Estrada, muy antigua. Pero entonces, ¿qué misión le dan los ejercicios espirituales a la Virgen? Rezarle a la Virgen para que nos conduzca a su Hijo. Es una mediación para Jesucristo. Y es un poco, pues, como vemos también en el Evangelio, en las bodas de Caná, ¿no? Bueno, perdón por la anécdota, pero creo que para que vean cómo estas personas, pues, creen que le damos a la Virgen una función desorbitada, y no es cierto, ¿no? Ignacio se presenta en sus biografías como vasco seco, contenido y directo. ¿Cuánto peso esta figura en su origen? Bueno, yo he estado en 2 ocasiones, he estado en el País Vasco, en Deusto. Allí pude terminar el libro de ética para abogados.
Y fíjese que yo no encontré que fuera gente brusca, seca. Bueno, les voy a contarte una cosa así un poco privada. Claro que yo iba a pagar mi estancia en la Universidad de Deusto, ¿no? Y cuando le dije al superior, dijo, oiga, traigo algo de dinero para pagar la estancia aquí. Ya la semana que entra me voy, regreso a México. He estado aquí casi mes y medio. Adelanté mucho, ya casi acabé mi libro de ética para abogados. Y me dijo, no, Víctor, tú no pagas nada. Para ti, tu estancia aquí en Deusto es gratis. Estuvimos muy contentos con tu presencia. Oiga, pues muchas gracias, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Pues que esta estancia tiene un sentido muy especial de convivencia. Cuando vieron que yo también servía en la mesa y ayudaba en lo que podía y que me dedicaba a estudiar, pues esto les agradó mucho, ¿no? Entonces me encontré con una vivencia de los vascos muy cordial. Después tuve ocasión en Roma de, de charlar como unas 3 o 4 ocasiones con el padre Rupe, el segundo general vasco de la compañía. Y Arrupe no era ni tosco, ni duro, ni seco, ni mandón. Era un hombre de enorme bondad. Bueno, hasta se venía a comer con nosotros los mexicanos en la mesa. Y, y bueno, pues realmente esta pregunta, pues aquí Sosa lo responde. Dice, yo tuve, bueno, en Venezuela había muchos vascos, que fueron los que fundaron la compañía en Venezuela, y él los llegó a tratar, y dice pues, que no, que a lo mejor así la primera impresión era de ser muy secos, pero que luego después era muy diferente. Y así fue también con Íñigo, se ganó la voluntad de todos los compañeros que eran de muy diferentes países y de muy diferentes formas de ser. Bueno, hasta Bobadilla, Simón Rodríguez y Francisco Javier se los ganó a base de bondad. ¿Dónde está lo seco del Vasco de Ignacio? No, tenía el amor cristiano y punto, ¿no? Y aquí tiene una anécdota muy curiosa sobre los hermanos coadjutores. Dice que había un hermano coadjutor. El hermano coadjutor opta por no hacer el no hacer la carrera del sacerdocio, sino ayuda en las cosas de la casa, los hermanos. Y esto viene del tiempo de San Ignacio, ¿no? Él decía, pues hay gente que quiere la compañía y que no va a optar por el sacerdocio. Y él cuenta de un hermano coadjutor que dice que pues, lo hizo, tuvo una gran influencia y una gran espiritualidad. Acabamos de celebrar a un santo jesuita que fue hermano coadjutor, San Alonso Rodríguez. Y él pues era portero en una casa, pero con tal cariño recibía a todos los huéspedes, a todos los que venían a buscar a los padres de la casa, que se ganaba la bondad. Decían que mira qué bondadoso, cómo les ayudaba y cómo le fue en la entrevista. No, pues muy bien y no sé qué. Ay, bendito sea Dios. Bueno, los animaba mucho. A propósito de este hermano coadjutor, mi hermano jesuita, el de Japón, me comentó que ahí había, y lo conocí yo en un viaje que hice de paso a Japón. Me mandó a la Ibero, a hacer un contrato de relaciones con la Universidad Sofía de Tokio. Y entonces conocí a este hermano coadjutor y me dijo que él, pues, era vasco, hablaba español bien, pero ¿cómo iba a aprender el japonés? Una lengua tan difícil, ¿no? Y decía, oye, yo quiero aprender japonés, le decía, pero
¿Y para qué quieres japonés? Tú vas a hacer las compras y te entiendes ahí con la gente, a base de señas y todo. No, pues sí. Y entonces le dijo este hermano, oiga, ¿me da permiso de, en los tiempos que tengo libres, ir 1 o 2 veces por semana a la cárcel? ¿Y qué va a hacer en la cárcel? Pues a llevarles dulces y cigarrillos a los presos. Bueno, eso sí, ¿qué creen? Que a los 3 años hablaba mejor japonés que muchos de los padres. Era un hermano consultor, sin letras, ¿no? Quizá había hecho la primaria y secundaria hasta ahí, ¿no? Entonces, y era un vasco que se ganó a los presos y hizo conversiones entre los presos, hablándoles de Jesucristo. La siguiente pregunta. San Ignacio se ordenó sacerdote hasta los 47 años. ¿Cómo interpreta que no diera antes ese paso? Bueno, eh, les voy a decir una cosa que tienen que tomarla en cierto sentido. La compañía nace de casualidad. Bueno, no es de casualidad, sino de inspiración de Dios. Él nunca, yo creo que nunca pensó él fundar la compañía de Jesús. ¿Qué va a hacer primero en Alcalá, en Barcelona, en Alcalá y en Salamanca? Como laico, comunicar su fe, aconsejar a las personas a hacer buenas obras y él hacer buenas obras. Pedían limosna para darle limosna a los más pobres. Bueno, entonces su vocación era, pues, como laico, compartir su fe. Bueno, eso está muy bien. Cuando se ve obligado porque le niegan que haga esa comunicación, pues se va a estudiar. Pero fue como una obligación de su tiempo, ¿no? No tienes letras, pues vete a estudiar para que puedas hablar de Dios. Y él protestó, dice, bueno, entonces ahora no puedo propagar mi fe con otros. ¿Por qué me prohíben eso? Pues porque no tienen letras. Bueno, pues estudiar. Y ya cuando estudió allá, pues tampoco tenía como ser sacerdote, no. El único sacerdote del grupo era el padre Fabro. Y entonces, como hicieron amistad, dijeron, bueno, vamos compartiendo el ideal. Recuerden que les había dicho que se juntaban los 9 para ver que la iglesia estaba en gran decadencia, que tenía muchas fallas. Bueno, entonces como ahora, ¿no? Pero entonces decía, bueno, ¿qué podemos hacer para no crear un cisma y mejorar? Pues vamos tratando con los religiosos, con las religiosas, que vivan una vida más auténtica, con los sacerdotes, con el pueblo de Dios, en todos los niveles, tratar de propagar la fe y profundizarla y vivirla más a fondo, ser más coherentes con la fe. Bueno, este ideal lo podían hacer de laicos. Cuando se proponen ellos ir a Tierra Santa, ya Ignacio había ido solo una vez, ahora va a ir todo el grupo, igual a hacer apostolado allá. Y la mayoría pues no eran sacerdotes, creo que nomás, además después se ordenó, no me acuerdo, uno de ellos. Pero entonces empezó a ver cómo el sacerdocio era algo que podía ayudar en este mundo en que el laico pues no tenía mucho sitio. Bueno, tampoco ahora lo tiene, ¿no? Todavía en esto creo que la iglesia está abriéndose poco a poco, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que él no tiene ninguna prisa en ordenarse. Y cuando ya al final lo eligen a él como general y hay una votación y él rechaza, y otra votación y otra vez Íñigo,
Y otra votación, otra vez Ignacio. Entonces dice, bueno, voy a confesarme y voy a ver qué me dice mi confesor. El confesor le dice, acepta. Y entonces ya se van no hay el barco para Tierra Santa, pues mira, pues vamos a Roma a ver qué podemos a disposición del Papa, somos un grupo. ¿Y cómo se va a llamar el grupo? Pues Compañía de Jesús, somos compañeros de Jesús. Y entonces ahí nace la compañía. Entonces, acuérdense que el azar, como dice Anatole France, solo existe cuando a Dios se le olvida firmar. Entonces es una inspiración de Dios. No es por azar que nace la compañía. San Ignacio, bueno, entonces por eso el sacerdocio de la compañía es instrumento apostólico, no es acceso a ninguna dignidad. Y en aquella época, pues era un acceso a alguna dignidad, una dignidad, ¿no? El ser sacerdote. ¿Le parece adecuado considerar a Ignacio como uno de los apóstoles de la Contrarreforma? Bueno, entonces, aquí Arturo Sosa responde, no, no es un actor de la Contrarreforma. No sé si ya les comenté que cuando él estudiaba en París, no consta que haya conocido a Calvino, pero estudió también ahí, incluso parece que estuvo en uno de los colegios también, antes de que él pues tomara su camino y se adhiriera en cierta manera a Lutero, ¿no? Y también pues la primera idea de Lutero es hacer una crítica a la iglesia, lo cual pues lo hace también uno que era un canónigo sumamente preparado, de enorme erudición, conocía muy bien la Biblia, sabía muchas lenguas, Erasmo de Rotterdam. El padre, cuando fue a pedir limosna a los Países Bajos, San Ignacio, entonces ciertamente convivió con Luis Vives, que era un gran humanista. Y hay algunas personas que dicen, pero no lo prueban, que también tuvo alguna conversación con Erasmo de Rotterdam y que también Erasmo le dio dinero. Bueno, esto es un supuesto, no hay pruebas de esto. Además, la doctrina de Erasmo en aquella época, no porque no fuera ortodoxa, sino ciertamente tenía cierta novedad. Cuando escribió el Elogio de la Locura, acusando de los excesos a los obispos alemanes y a algunos papas, entonces Lutero le escribió a Erasmo de Rotterdam, oiga, usted es de los míos, dígame por favor que si acepta mi corriente. Y entonces Erasmo le contestó la carta nada más con unos 3 renglones. Dice, yo perdono a la iglesia sus pecados y espero que ella perdone los míos. Punto. No se va a separar de la iglesia, Erasmo. Interesante, ¿no? Respuesta. Entonces, tenían conciencia de las fallas de la iglesia, como ahora también tenemos conciencia de las fallas de la iglesia. Y no es nomás de obispos, de sacerdotes, también de laicos. Ahorita acabo de leer una noticia un poco triste de la Croix de Francia, que una asociación laical muy fervorosa y todo, acaban de renunciar 3 de sus jefes por falta de graves. Bueno, pues necesitamos pedir, rezar por la iglesia, ¿no? Y sin cismas, sin divisiones, ¿no?
¿Qué puede aprender del contexto histórico de Ignacio Loyola y su actuación para propiciar el cambio en el mundo? Bueno, dice Arturo, escoger un camino y buscar una forma distinta de entender el poder. Esto sí, quizá Ignacio no lo pondría en esas palabras, pero él quiere, cuando empieza a pensar en los amigos que tiene, él quiere una opción sacerdotal diversa, que no estén enclaustrados. La palabra que él va a usar es una caballería ligera. Favorecer las misiones, ir a predicar por todo el mundo. Es una conquista espiritual que se va a convertir en servicio espiritual. Y para esto, entonces, no va a haber el coro. Y a San Ignacio le gusta, era muy devoto de la liturgia. Y decía, bueno, si fuera por mi gusto, pues, tendríamos coro. Pero si no es por mi gusto, era otra forma de vida religiosa. Y podíamos señalar 5 cosas importantes, no las voy a precisar, de novedad en la vida religiosa. A mí como a Arturo, un día me dijeron que se entraba de franciscanos, de agustinos, pues no los conocía. Yo dije, no, bueno, los franciscanos sí los conocía por su sayal y todo eso, pero no me atraía. Lo respeto muchísimo, ¿no? He estudiado bastante y me conmueve mucho la vida de San Francisco de Asís, ¿no? Que como ustedes saben, no fue sacerdote, fue laico. Entonces, ¿por qué opta por el sacerdocio dominico? Porque ya en su tiempo era como la manera, pero entrar de una manera diferente al sacerdocio, no como dignidad. De hecho, pues va a prohibir que los jesuitas seamos obispos. No podemos promover esto. El que haga eso, se le expulsa de la compañía. Si el Papa le manda, oiga, usted quiero que sea obispo de tal sitio, como pasó aquí en México con el padre Yaguno de la Tarahumara, quiero que sea obispo de la Tarahumara. Ya nos quisiera ver obispos de Tarahumara, como lo que es la vida de obispo. Durísima, ¿no? Durísima. El frío, las caminatas, todo. No, es muy dura la vida. Entonces, oiga, que hagan a un jesuita de una zona misionera, obispo, claro que es natural, ¿no? Ahí no va a tener la dignidad del obispo, ¿no? Y igual pasa con otros tipos, personas diferentes, ¿no? Ya les comentaba yo como a Carlo María Martini, cuando descollaba tanto en el conocimiento de la Biblia y era muy respetado incluso por los hermanos separados, pues decían, es que tendría que ser obispo, pero bueno, pues, él no se va a promover como obispo. Y un día, se dice, lo estimaba mucho Pablo VI, y un día lo llama y le dice, te vas de obispo de Milán, que es la diócesis más importante después de la de Roma, ¿no? Bueno, Padre, iba a comentar usted 5 cosas que le atrajeron del jesuitismo y yo me quedé picado en quererlas anotar. pues yo dije que no las iba a decir, pero bueno. No las tiene que explicar, pero que nos diga por qué le atrajo usted preferentemente la compañía en lugar de otros carismas. Sí. Bueno, yo estaba de niño en la congregación de San José
y venía un jesuita, que después pues, todo el mundo lo tenía como jesuita común y corriente, ¿no? Y nos daba unas clases de religión muy interesantes. Y yo veía que los sacerdotes que había en San José, que eran diocesanos, pues no nos podían dar eso. Era otra manera, otro lenguaje, otra manera de construir la religión y todo. Y estoy hablando pues, antes del Vaticano II, ¿no? Se pillaba el padre Hernández del Castillo, y era jesuita. Y cada semana venía a darnos una charla de 1 hora. Pues esto me fascinaba. Dije, oye, no estaba centrado en el culto. A mí también me gusta mucho el culto, no lo desprecio ni mucho menos. Pero no estamos centrados en el culto. Esa es una característica, ¿ok? Bueno, otra característica es, a mí yo tuve lo que llamábamos entonces maestrillos, ¿no? Eran jesuitas que antes de que nos permitieran la teología, tenían que enseñar en colegios. Entonces, uno me enseñó historia, otro matemáticas, otro inglés. Pues a mí eso me apantalló. Dije, pues si estos sacerdotes pues, no saben ni español bien, ¿no? Pues, digo, muchos sí, pues muy bien, y hay gente preparada también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero que este jovencito que me enseña, pues, inglés como Pablo Latapí, historia y matemáticas como Porfirio Miranda, pues no, pues eso sí me decía, oye, a mí sí me gusta estudiar, ¿no? Y luego después ya vi lo universitario en los colegios. En aquel tiempo ya sonaba, pero como veo, también empezaba la Ibero, tenía como 5 o 6 años, pero se fundó una universidad en México de los jesuitas. ¡Wow! Oye, ¿cuándo van a fundar aquí los diocesanos una universidad? Pues ahora tienen una fundada por un obispo, pero bueno, no la voy a criticar, no es universidad patito. Yo voy a dar algunas clases ahí. Pero que eso que sea común, pues no. Entonces, caray. Ya después supe que había una red de universidades, más de 200 universidades de jesuitas en el mundo, ¿no? Y cuando mi hermano entró a la compañía, bueno, él dice que yo lo que un día le dije que le iba a imitar o algo así. No es cierto. A mí me gustó que entrara a la compañía, no por supuesto. Pero empecé a ver sus estudios, que tenía 1 año de ciencias exactas. Yo dije, no, esto está interesante, ¿no? Y luego después te van a mandar a un posgrado. ¡Wow! ¿Pero qué es el posgrado? No, pues puede ser en astronomía. Y empecé a conocer que en Radio Vaticano, pues Radio Vaticano lo tenían los jesuitas, que la astronomía del Vaticano la tenían los jesuitas. Dije, no, esto sí me gusta. Esto es diferente. Es diferente. Y luego, pues en el colegio, esa es una cosa un poco tonta. A mí no me gustaba la sotana negra. Y en el colegio, pues llegaban los padres con corbata y todo. Dije, eso sí me gusta. Pues era una cosa de chiquillo, ¿no? No me gustaba la sotana negra. Yo de eso no me lo voy a poner nunca. Son cosas sencillas externas hasta ahorita, ¿no? Pero las cosas pues más profundas era que yo veía cómo ellos tenían vida comunitaria. También lo tienen los franciscanos y otras congregaciones, ¿no? Pero la vida comunitaria que yo veía entre los maestrillos, pues la veía como muy ligera en el buen sentido, ¿no? No eran de que nos levantamos al mismo tiempo, ¿no? Oye, usted, señor, le decíamos señor a los maestrillos, ¿cuándo se levantan? Pues yo me levanto como a las 7, porque pero hay compañeros que se levantan desde las 6, pero cada quien ve su estilo de vida y todo. Wow, eso también me gustaba, la flexibilidad, ¿no? De hecho, ya ven que el tal Bobadilla, que era de primeros compañeros, criticó las constituciones porque San Ignacio decía que eran constituciones muy flexibles. Ponía una nota, dice, hágase como dije arriba, o de otra manera, como diga el superior.
o como parezca, o lo contrario de lo que ya dije arriba, a mayor gloria de Dios. Ay, que eso sí me gusta. Y en la congregación teníamos que las congregaciones marianas están fundadas por los jesuitas. Yo no lo sabía. Y cuando lo supe dije, oye, pero los franciscanos no, pues que tienen una tercera orden y que pues no me acabó de gustar la tercera orden, ¿no? Y dije, no, pero oye, yo soy congregante mariano. No, pues sí. Es otra característica, ¿no? La devoción a la Virgen y la fundación de estas congregaciones. Ahora son comunidades de base, dieron un giro. Pero bueno, el espíritu es el mismo, ¿no? Lo universitario, pues ya no sé si ya hasta me pasé, pero son características que aparentemente pueden parecer externas, pero no lo son. ¿Sí? Sí, muchas gracias, padre. Y yo creo que iba en la línea de el ideal de conquista en la conversión de San Ignacio, que se transforma en ideal de servicio. Me imagino que usted estaba abordando en decir también que San Ignacio optó por el sacerdocio para servir y para servir más de lo que podía servir como laico, que ya estaba convencido de que tenía que servir así. Así es, sí. Y luego otra cosa que aprendí, claro, aquí yo no lo había, digamos, especificado claramente. ¿Por qué no sabía que Unamuno había comparado a San Ignacio con el Quijote? Y ya cuando entré entré a la secundaria del Instituto de Ciencias, pues empecé a conocer algo de la compañía y algo de San Ignacio, ¿no? Y una de las cosas que me trajeron de San Ignacio, pues era su libertad, sus sueños y las misiones, ¿no? Eso me atrajo mucho. Estaba yo en primero de secundaria cuando llegó un joven que era jesuita, acababa la filosofía, y se iba de misionero a Japón. Y dije, a los 6 años, 7, mi hermano se va también de misionero a Japón. Dijo, y luego vino a visitarnos un jesuita que era de León, España, y se llamaba Segundo Llorente. Y a nosotros nos leían, cuando nos portábamos bien en clase, nos leían libros de él, que eran muy hermosos, ¿no? ¿Saben de dónde era misionero? De Alaska. Yo ahorita ando peleando. El otro día me encontré en la vía de Vigo y lo compré luego, un libro de Segundo Llorente. Era fabuloso todo lo que hacía en Alaska, sus misiones y todo. Que por cierto, ¿saben que fue el primero cuando Alaska en el 52, 53, Eisenhower dijo que era Estado? ¿Saben por quién votaron para que fuera representante en la Cámara de Representantes? A Segundo Llorente. Y llegaron y dijeron, oiga, usted puede votar por usted. No, yo no hice campaña, ¿no? No, pues votaron por usted. Y no hay otro, sí, pero quedaron muy lejos. Entonces le dijo al provincial, oye, pues que me voy a la Cámara de Representantes a Washington. Pues vete. Caramba. Todo eso, pues yo medio lo conocía. Y pues si me atraía, ¿no? Digo, oye, qué libertad de misión, ¿verdad? Alaska, Japón. Bueno, aquí en México se hablaba también de la Tarahumara, ¿no? Todavía no había la mención de Chiapas, ¿no? Pero en el fondo era como San Ignacio era, como dice después en un gran libro, Ernest Bloch, un hombre de sueños. Y soñaba mucho despierto. Y eso es parte de nuestra conversión, ¿eh? Sueñen ustedes también despiertos. ¿Sí? Soñar despiertos, es decir, algo podemos hacer. Pero dice ahí Arturo Sosa, dice, bueno, entonces Íñigo luchó contra, como lo hizo Don Quijote,
contra molinos de viento y eso. No, luchó más, con cosas más difíciles que los molinos de viento. Pues encuentra la oposición de la iglesia de Alamanca, que le meten a la cárcel en Alcalá, le meten a la cárcel en Salamanca. Luego después el, el obispo, el Papa Carafa, le manda a registrar todas sus casas porque dice que tienen armas. Y tuvo que luchar contra eso. Y Siliceo, el gran obispo de Toledo, contra la compañía. Y Melchor Cano, esos eran peor que molinos de viento. Eran reales. Y todos los superó. Claro, yo todavía no conocía esos detalles, ¿no? Pero después, cuando los fui conociendo un poco, pues me fascinaron, ¿no? Dije, no, pues fíjate, esto sí vale la pena, ¿no? Y dice también aquí Arturo Sosa, le preguntan en el siguiente capítulo, bueno, ¿y por qué usted no persona? Dice, pues nunca se me ocurrió. Yo empecé a conocerlos y eso me atrajo. Oye, pero del otro sacerdocio, pues no se me ocurrió. Me atraía este. Pues está bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, padre. Bueno, ya la última dice aquí, ¿cuáles fueron sus primeros compañeros? Dice aquí, además de la autobiografía, hay numerosas biografías de San Ignacio. ¿Qué texto le parece más apropiado? ¿Cuál le ha ayudado más? Entonces él habla de un libro que fue muy popular, y aquí estuvo aquí el Ibero. No es un jesuita el que lo escribió. Se llama Ignacio Telechea y Dígora. Ya murió, estuvo hospedado aquí en la casa, y escribió un libro que, bueno, ha tenido un éxito enorme, ¿no? Es un libro más bien popular, ¿no? Él es un gran historiador, pero él me dijo, dice, yo nunca consulté ninguna fuente. Sabía quién era San Ignacio, pues entonces le puse con mi estilo de historiador, le puse la vida de San Ignacio. Se llama el libro Ignacio de Loyola, solo y a pie. Muy ameno, muy bien escrito. Pero, pues con todo respeto, pues no lo van a comparar con este. ¿Sí lo ven? Se ve San Ignacio de Loyola, pero no vi yo las letras. Ricardo García Villoslada, San Ignacio de Loyola, nueva biografía. ¿Ven qué chiquito libro es este? Miren lo chiquito que está. Bueno, se lee como novela, ¿eh? Extraordinario. Y después de este libro, en Francia, yo conocí al autor. Era muy moreno, me parecía francés, ¿eh? Quizá como un poco como medio italiano, medio mexicano, ¿no? Era muy moreno. Y este autor escribió 2 libros sobre San Ignacio extraordinarios. Dice, ¿no copió García Villoslada? No, va a diferentes cosas, ¿no? André Rabier, está traducido al español, Rabier, André Rabier. Y entonces ya estaba en sillas de ruedas. Y un jovencito portugués lo traía, pero a gran velocidad, y risa y risa. Y dije, ¿quién es André Rabier? Gran escritor de la vida de San Ignacio y todo. Sí. Estaba allí en la casa donde nos estábamos en París, ¿no? Que ya se vendió, pues ya bueno, no tengo a dónde llegar. Bueno, ya ni voy a ir para allá. Pero iba uno de paso, ¿no? Pues pasar por París era. La casa estaba en Rue de Grenelle, ¿sí? Como a unas 3 cuadras de Saint-Germain-des-Prés, que es famoso, y como a 4 cuadras del museo famoso, del Louvre. Y luego ya pues estaba ahí una cuadra más, no, pues sí, como una cuadra más eran los Campos Elíseos, puro centro de la ciudad. Y ahí estaba André Rabier, ya en silla de ruedas. Gran escritor.
Yo diría esas dos vidas de San Ignacio. Hay otras también buenas, ¿no? Pero esas dos vidas me son de las mejores y claro, muy documentadas, ¿no? Esta tiene cientos y cientos de notas, ¿no? Incluso tiene la conversación que tuvo con Vives, San Ignacio, no, de gran detalle, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay preguntas? Bueno, pues ya se nos fue el tiempo porque pues, mejor les doy 5 minutos de café ya al final, ¿no? Porque se nos fue el tiempo. Bueno, a ver, dice aquí, ¿cuál es entonces? Dice, hay un libro que aquí también lo recomienda, se llama Chris Lowley, se llama Sobre el liderazgo de los jesuitas. Este fue jesuita hasta filosofía, luego salió a la compañía y llegó a tener un puesto muy importante en uno de los principales bancos de Estados Unidos. Y él dice que ¿dónde aprendió el liderazgo para llegar a ese puesto? Dice, lo aprendió en la compañía. Y escribe este libro. Se consigue en español, ¿eh? Es interesante, ¿no? El liderazgo del estilo de los jesuitas. Luego, se dice de los jesuitas que es un orden como militar, que no, y aquí dice Sosa, no, la compañía funciona con el conocimiento de las personas. Dice, el superior tiene que tener una consulta. Y sí es cierto, ¿no? Entonces, las decisiones importantes las toma con la consulta, que son mínimo 2 consultores, ¿no? Últimamente, también el rector del Ibero tiene que tener consultores, ¿eh? Últimamente se ha descuidado, pero es difícil ser consultor, ¿eh? Porque no es que esté uno contra el rector, pero tiene uno que decir, pues, no me parece por esto y por esto y por esto. Bueno, generalmente es en forma dialógica, ¿no? En diálogo, ¿no? No es pleito, pero a veces es duro, ¿no? Yo me fui consultor, pues, como 10 años, luego llegó un rector y me dijo, ya no eres consultor. Y yo dije, ay, gracias a Dios. Me costaba mucho trabajo decir las cosas. Y no estaba muy de acuerdo en algunas cosas de ese retorno. Tenía cosas muy buenas, pero otras no. Bueno, hay algo que no comparte con la trayectoria de San Ignacio. Dice, bueno, pues la vida es muy variada, dice, cada quien es responsable de su vida, pero evidentemente lo que nos enseñó el discernimiento, pues varía en cada persona. Y entonces el discernimiento, estoy de acuerdo con San Ignacio en las reglas del discernimiento, pero nos lleva a conclusiones muy diferentes. Puede aprender la forma de ejercer el liderazgo de San Ignacio y de su capacidad de transformarse en una institución, su propia conversión personal. Bueno, dice Arturo Sosa, es algo emocionante acomodar esta estructura para darle vida a una institución, utilizando la flexibilidad y la manera de delegar y comunicarse con los demás. El elemento clave es la confianza en cada persona. Sin confianza y comunicación transparente, no puede haber compañía de Jesús. Penúltima pregunta. ¿Cuál de los primeros compañeros de San Ignacio le seduce más? Y pues no responde cuál. Nombra a todos. Bueno, Pedro Fabro. A mí me seduce mucho Francisco Javier, ¿eh? Y luego Laínez Almerón, Simón Rodríguez, Jayo, Broet, Codure, Nadal, Polanco, Rivadeneira, González de Cámara. Pues no, para mí Francisco Javier, ¿no? Que fue canonizado junto con San Ignacio, ¿no? ¿Qué otros santos jesuitas considera que deberían tenerse muy presentes? Pues no dice ninguno, ¿verdad? Ninguno de santos jesuitas, ¿no? Pues ahora ya después de haber preparado este curso, pues ya me hice más devoto de San Ignacio. Yo como que lo tenía así medio en segundo o tercer lugar, ¿no? Bueno, pues está Francisco Javier.
luego pues, Fabro, y luego Íñigo, ¿no? Bueno, están parejos, ¿no? Francisco Javier y San Ignacio. Un hombre extraordinario, de una pieza. Y además, pues con este carisma enorme que transformó la iglesia y la visión de la iglesia y la visión de la vida religiosa, ¿no? Hay una obra que es muy interesante, se la voy a enseñar, la tengo aquí a mano nomás. Se la voy a enseñar. ¿Saben cómo se llama esta obra? La jesuita. Este libro es interesantísimo, ¿eh? Así generalmente cuando ven un libro muy gordo, dicen, no, esto no lo leo. No, hombre, este lo empiezan a leer, no lo dejan, ¿eh? Hasta el final. ¿Quién fue esta mujer? Esta fue una mujer extraordinaria. Se parece mucho a San Ignacio en muchas cosas. Cuando él conoció a la compañía, pues la vida religiosa femenina era pues de algo de opresión, ¿eh? No crean. No digo que fuera universal, ¿no? Pero la reforma en Santa Teresa. Pero esta entonces se da cuenta y dice, no, yo quiero fundar una obra femenina que estudien en la universidad. Yo le diría que fueran deportistas. Bueno, extraordinaria mujer. Y funda su congregación y no la quieren aceptar en ningún lado. Unos jesuitas la apoyan, otros no la apoyan tanto. Dice, es que yo quiero ser como los jesuitas, quiero esta orden. Y después, pues, le fueron dando la razón poco a poquito. Ya cambiaron mucho las órdenes religiosas, ¿no? Femeninas. Pero en aquel tiempo no. Entonces, esta, pues, se llama Mary Ward, miren. Pues, esta visión de la vida religiosa fue muy diferente. A ella le fascinó y por eso le llamaron la jesuita. ¿Sí? Fue hasta un papa la aceptaba, otro no la aceptaba. Bueno, pues había también envidia, ¿no? Pues, ¿cómo van a ser diferentes estas, no? Y no, bueno. Pero ¿qué creen? Que todavía aquí, María de Pablo Romero, nacida en Sevilla, religiosa, de este instituto fundado por ella, ¿no? Estudió doctora en Historia por la Universidad de Sevilla, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Deusto, amplió sus estudios en la Universidad de Florencia, en la Sorbona de París, en Berkeley, California, y en el Bíblico de Jerusalén. Ah, pues con razón quería ser jesuita, ¿no? Miren, ahí está. A ver, no se ve. Está la foto de ella. ¿Se ve? Entonces ya vi por qué se llama la jesuita. Y dije, pues no hay ninguna jesuita. La única que hubo, sí saben que hubo una jesuita, ¿verdad? No. ¿No saben que hubo una mujer que fue jesuita? No. No, esto sí vale la pena estudiarlo, porque eso es muy interesante. Cuente un poco, padre, por favor. ¿Cómo? Que nos cuente un poquito de quién fue, padre. Pues, fue regente de España, nada menos, ¿eh? Regente de España. Y claro, como era jesuita, pues protegió mucho a la compañía. Como se multiplicaron los colegios de la compañía en España, todo esto, ¿no? Pero hizo mucha amistad con Francisco
de Borja, que era el duque de Gandía. Cuando él queda viudo y hereda a uno de sus hijos, Gandía, entonces él se hace jesuita y que llega a ser el tercer general de la compañía, ¿no? San Francisco de Borja, que fue el que fundó la provincia mexicana, San Francisco de Borja. Entonces tenía mucha amistad, no podía haber en ese momento rey de España, entonces le tocaba a ella ser la regente. Y ella conoció a la compañía, conoció a varios jesuitas y se dirigía espiritualmente con Francisco de Borja, y entonces le dice: mira, tú te carteas mucho con Íñigo, con Ignacio de Loyola, ¿no? Dile que me admita en la compañía. Va a ser difícil. Yo sé que él no quiere esta rama femenina, pero dile que yo deseo, ¿eh? Entonces él estudia el caso Íñigo, lo consulta con sus consultores, están de acuerdo y dice: bueno, la vamos a admitir a la compañía con una importantísima condición. Si se sabe que ella es jesuita, queda expulsada de la compañía. Tiene que guardar secreto total. Y entonces, hasta en 1950, fíjense, pues ya a medio siglo del siglo pasado, un historiador jesuita que era hermano de Karl Rahner, era Hugo Rahner, hermano mayor de Karl Rahner, también jesuita, escribe un libro que se llama San Ignacio de Loyola y las mujeres de su tiempo, porque hay muchas cartas a bienhechora, sobre todo, ¿no? Hay muchas cartas de Íñigo. Y encuentra una carta en que le dice: dígale al padre Mateos que esto y esto, y que le agradezco mucho, y que no sé qué tal. Y entonces dice Hugo Rahner: padre Mateos, no hay padre Mateos. Aquí hay un misterio, ¿eh? ¿Por qué díganle al padre Mateos? Y lo trata como jesuita. Díganle que haga esto y que te le agradece esto. Se pone a investigar. Pues era la regente de España. Y hasta en el siglo, a mitad del siglo XX, ella guardó el secreto. Y hay una... Ahorita ya he olvidado un poquito esto. En Madrid me dijeron ahí los compañeros de Madrid, ya que yo había acabado mi libro en la última semana, dice: vamos a conocer algo de Madrid. Entonces me dice: mira, tienes que visitar, ahí está enterrada la jesuita, que fue la regente de España. Ay, me interesa. Entonces ya fui, y entonces el guía empezó a decir que ahí había muerto la regente, que se había hecho religiosa de ahí. Y le dije: no, pero entonces fue la jesuita. Dice: hay muchas leyendas. No sé qué. Ya dije: bueno, que voy a discutir con este que no sabe, ¿verdad? Ya, hay muchas leyendas. No, que no sé qué. Pues no, sí, ahí está sepultada la regente de España jesuita, la única jesuita. ¿Sí? No les digo el nombre, eso lo investiguen ustedes, ¿no? Pero es fácil. Fue como 2 años regente de España. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces acuérdense que estamos ya en esta parte que se llama la propia conversión. Entonces aquí nada más no sé si también les mandó Alicia las preguntas sobre educación, ¿sí, verdad? La parte final del libro. Esas sí se las dejo de tarea para completar el curso. Esas no las tenemos todavía, padre. ¿No las tiene? Sí, están en el PDF. Sí, Solo que falta quizá la última página, padre, porque llegó hasta la 243 del libro y me imagino que faltó escanear la 244 y 45, porque el texto de la 243 continúa
y esa es la última página del PDF que nos hizo favor Alicia de enviarnos. Bueno, ahí vienen muchas preguntas para ustedes, ¿eh? Ok. Sí, ahí es el tema de la educación, ¿verdad? El tema de la educación. Exacto. Es el tema de la educación. Llega hasta los 249. Pues en el documento nada más nos hizo favor de escanear hasta la 43. Entonces nos falta ese otro pedacito. Sí, la enseñanza. Sí, bueno, está pues enfocado en la educación y las respuestas de él, pues sí, como conocedor de toda la compañía, pues sí habla de... recuerden que aquí en México había más de 30 colegios y universidades gratuitos. Y con la expulsión pues se acabaron, ¿no? Se acabó eso. Y un historiador muy famoso que ustedes quizá han oído nombrar, tiene un apellido muy poco raro, pero así es, se apellida así, ¿no? De Pompa y Pompa. Así se apellida, ¿eh? No, en serio, y es muy reconocido, ¿eh? Déjame ver cómo se llama. Creo que era Antonio. Tal vez Antonio Pompa y Pompa. Déjeme ver. Antonio Pompa y Pompa, sí. Muy buen historiador, ¿eh? De México. Él dice que estando expulsados los jesuitas, los grandes, aquí tienen pues, toda la trascendencia que tiene en el sentido positivo la política y lo social, que los jesuitas que fueron expulsados fueron creando para que pacíficamente se hiciera la independencia de México. Y eso lo sostiene Antonio de Pompa y Pompa, que es un gran historiador, ¿no? No es jesuita, ya murió. Se llama Orígenes de la Independencia Mexicana, el libro de él, ¿no? Y luego escribió también Los jesuitas y la conciencia nacional. Tuvo medalla de oro por el Ayuntamiento de Guadalajara en el certamen de 1970. Yo sí hablar a otros historiadores jesuitas de don Antonio Pompa y Pompa, sí, digo, y hablar de ellos, de él. Yo no lo conocí. Bueno, entonces, los jesuitas que también, pues, ustedes tienen ahí en la Ibero, la biblioteca Clavijero, ¿no? Gran historiador, ¿no? La historia antigua de México la conocemos en gran parte por Clavijero. Los demás, sin citarlo, lo toman, pero gran historiador. De los jesuitas que se fueron expulsados, había como unos 10 de fama mundial, ¿eh? Cuando llegaron a Italia y vieron que los habían expulsado, dijeron, ¿y a estos los expulsaron? Pues gente tan culta y todo. Y ellos saben lo que pedían de limosna en las calles de Bolonia. Tinta, inchiostro per favore, inchiostro per favore. ¿Por qué piden tinta? Que son científicos, quieren escriben libros, no quieren dinero. Comen muy mal y todo, pero no quieren dinero, quieren tinta. Y hay un caso, bueno, hubo un jesuita que escribió, el libro está publicado, traducido en la UNAM, y con esto ya termino. Era un gran latinista, Maneiro, era un jesuita joven, que entonces escribe un libro de Vitis Aliquos Mexicanorum, sobre la vida de algunos mexicanos, así, se llama así. Y un día lo estábamos leyendo en el comedor y el que corregía la lectura, pues se equivocó y le dijo, repite, de Vitsis. No, perdón. El que iba leyendo dijo, de Vitsis Aliquos Mexicanos, de los dichos de algunos mexicanos.
Y entonces le eché el grito, repite, de vitis aliquot mexicanorum, ¿sí? Pues era de la vida de algunos mexicanos. Y ahí viene la vida de clavijero, de cabo, de grandes, eran como de 10. Y entre ellos cuenta una anécdota. Había un jesuita ciego que estaba en Puebla y le dijeron al virrey, oye, pues que no lo mandes al destierro. Ya es anciano, está ciego, no lo mandes. No, se van todos, no sé qué. Bueno, pues de modo, lo metieron al barco, que iban hacinados, ¿eh? En la parte más baja del barco, ¿no? Ustedes creen que iban en camarotes y eso, no. Y luego, y cuando llegaron a Florencia, los aventaron al mar, dicen, naden para allá, allá está Florencia, ¿eh? Naden para allá. Para acá no, porque acá está el mar y no, se van a ahogar. Y ahí, con toda la ropa y todo, pues nadando hasta la playa, y ninguno se ahogó. Y llegaron allá, y entonces los destinaron a la María Bolonia. Pero a este ciego lo destinaron a Nápoles. Y entonces, pues para que no fuera solo, un hermano coadjutor de menos edad que él, pero también ya anciano, dijeron, bueno, tú vas a estar con él. Y ahí rentan una casita, algo pues, que puedan dormir y todo. Y entonces, todos los días en la madrugada, había la primera misa, era a las 5 de la mañana. Y como a las 4:30, venían los dos a oír misa, porque no podían decir misa. No podían ganar ni siquiera el poco dinero que les podía dar una misa. Ahí iban los dos. Y la gente los veía y dice, ¿y estos qué son? Jesuitas expulsados de México. ¿Y qué creen? Que se murió primero el hermano coadjutor. Y entonces el padre iba tentando las piedras para no caerse a las 4:30 de la mañana para llegar a la primera misa de 5. Porque su guía había muerto antes que él. La UNAM hizo la traducción de este libro, Maneiro de vitis aliquot mexicanorum. No vayan a decir de vici, porque eso es otra cosa. De vitis aliquot mexicanorum. La vida de algunos mexicanos. Y habla como de unos 15 o 20 jesuitas. Distinguidos, ¿no? Los expulsados eran más de 300. ¿No? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Perdón por las primeras horas, pero pues sí, tengo que comprar otra computadora que no sea tan lenta, que se pueda. Y eso que le dije al cuarto para las 1, a esta chica de la lavandería, que bueno, pues yo desde chica computación le dije, ¿me ayudas a entrar? Y marca, que no podía entrar. Y bueno, luego se atoró y había que apagarle, y luego otra vez, bueno, dispensen de eso, pero creo que tenemos la base del curso en el resto de las preguntas que tiene el padre Sosa, y que son preguntas también para nosotros, todos los que colaboramos con el ideal de la compañía, de hacer de las universidades algo. Yo diría, fíjense en esto, pues, no estoy por la calidad académica, claro que sí, por la calidad académica, que siempre propusieron Sánchez Villaseñor, don Héctor González Uribe, el padre Villoro, el padre Cruz. Ok, de acuerdo. Pero también ellos proponían una cosa, la formación espiritual. Y eso no lo podemos descuidar, y también es parte de la formación de ustedes, de los laicos. No sé si ustedes conocieron a este laico Kurchenko, que andaba en silla de ruedas. Sí lo conocieron, ¿verdad? Sí, padre. Bueno, se juntaba mucho conmigo. Y entonces, saben que pues murió ahora con la pandemia. Y siempre me preguntaba cosas de vida espiritual, y esto y esto.
Hasta que le dije, oye, Alex, ¿y por qué me preguntas a mí de eso? Porque lo que me dices, lo digo a los alumnos de mi clase. ¡Wow! Oye, pues qué bonito, ¿no? Pues muchas gracias, que te puede servir. No, sí me sirve lo que me dice. Ah, bueno, no sé qué. Ahí tienen un laico ejemplar que muy adicto a la compañía, que hacía esta labor que nosotros también debemos hacer, pero que no está prohibida para ustedes, ni mucho menos. Al contrario, ojalá se impulse más la calidad académica y el sentido espiritual profundo de los jóvenes. Pues muchas gracias, muy amable por todo. Y pues ya si Dios quiere el próximo año y se puede hacer algo presencial, pues voy a pensar algunos temas que más o menos conozcan, ¿no? Gracias, padre. Excelente, padre. Sí. Ahorita me encontré una cosa que a lo mejor está muy sencilla, ¿eh? Son 2 horas, pero se podía empezar con eso. Encontré un disco que andaba buscando y que no encontraba. Fue una conferencia que di como de 2 horas a 5,000 maestros de todo el estado de Jalisco, de primaria, secundaria y preparatoria, que era Introducción al Pensamiento de Bernard Lonergan. Pero está hecho sencillo, es muy sencillo, porque pues, hay una persona que no era filósofa, ¿no? Pero si ese se los paso y lo vamos explicando un poquito, creo que nos daría una buena aportación de cómo esta filosofía inspira todo el aspecto de la educación de la compañía. Y está inspirado, Lonergan lo llegó a decir varias veces, yo no hubiera escrito este libro de Insight si no hubiera sido jesuita y hecho los ejercicios. Pues muy amable, muchas gracias.